Bueno, ya pues creo que ya podemos empezar. Vamos a recordar la dinámica. Para los que no estuvieron en el encuentro Zoom que tuvimos anteriormente, la dinámica va a ser que primero contaremos con las palabras de Antonio. Él nos contará un poco su experiencia entrevistando a las mujeres de los milagros de Juan Pablo II, y luego la madre Adela nos contará su experiencia llevando la reliquia de Juan Pablo II a todo el continente americano. Si tienen alguna pregunta durante el encuentro, tenemos el chat activado, las pueden hacer y luego las responderemos. Entonces, si les parece bien a todos, lo que vamos a hacer es que vamos a conectar ahora, antes de empezar, con la redacción de ROM Reports para que nos cuenten un poco en qué están trabajando, si hay alguna novedad en el Vaticano, para que nos cuenten un poco. Entonces, si el director está por aquí, Javier Martínez Brocal, que nos cuente un poco cómo están las cosas por allá. Hola Adriana, Hola aquí Javier, ¿cómo estoy. estás? No, la verdad es que le he pedido a Adriana que me diera paso para saludarle, con la excusa del dar la noticia de hoy, hacer un boletín, saludarle. Estamos ahora cerrando la noticia, el vídeo de cómo han preparado la Basílica de San Pedro para abrirla. Parece que ya se abre el lunes. Y técnicamente nos ha explicado el Vaticano que no estaba cerrada. La basílica ha seguido siempre abierta, pero efectivamente no podíamos entrar desde que empezaron los recortes aquí, el lockdown en Roma. Luego hemos estado hoy un poco liados con una carta preciosa que ha escrito Benedicto XVI sobre Juan Pablo II. Está también el mensaje de Francisco sobre los desplazados internos, que es muy interesante, es muy, muy bueno. Y bueno, la verdad es que ha sido un día que esperábamos que fuera tranquilo y ha habido bastantes sorpresas. Y a ver, esperemos que se hayan acabado ya, ¿no? Y nos Gracias deje Javier. escuchar a la hermana. Javier, si Muy bien. estamos en la reunión y te enteras de alguna noticia, nos cuentas, para tener la primicia. Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, Antonio, empezamos cuando quieras. Muy bien. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Yo soy, como ha dicho Adriana, Antonio Olivier. Soy el responsable del CEO de ROM Reports. Y sobre todo, desde hace unos meses he empezado a trabajar en un proyecto, el proyecto en el que estamos ahora, que es sobre los milagros de San Juan Pablo II. Es un tema muy actual y yo creo que, bueno, porque está vivo y creo que el título del documental que estamos preparando irá en esa línea. Juan Pablo II está vivo. ¿Por qué? Porque hay muchos hechos extraordinarios, están pasando cosas que ahora también la madre Adela, por eso está aquí con nosotros, nos contará, pero también hechos certificados por la Iglesia muy interesantes y que realmente son de actualidad. Antes de empezar, bueno, aparte de saludar a la madre Adela, hay muchísimos amigos hoy conectados, veo en la red. Saludo también a la embajadora de España ante la Santa Sede, que está con nosotros, Carmen de la Peña. Muy buenas tardes. Y bueno, hay responsables de instituciones religiosas por aquí, pero bueno, me llevaría un rato saludar a todos, pero bueno, entonces básicamente, como ha explicado Adriana también, esta sesión será unos 45 minutos y hablaremos, tanto la madre Adela como yo, unos 20 minutos en total, y a partir de ahí vamos a dar paso a preguntas, ¿no? Entonces, bueno, este proyecto como os digo, el proyecto de Juan Pablo II está vivo. Realmente el estreno del documental iba a ser hoy. Teníamos ya la Filmoteca Vaticana acordada para hoy, pero bueno, ya se ve que hay un virus que no nos ha dejado trabajar al mismo ritmo, con lo cual saldrá un poco más tarde, pero está muy avanzado. Entonces, una parte interesante, ¿no? Y el punto de partida, ¿dónde ha estado? Ha estado en el encuentro, bueno, en tres encuentros esenciales, ¿no? No, yo no quiero hablar, lo que quiero Por es favor, si podéis acordaros de cerrar micrófonos, porque si no se oye cualquier ruido. Y entonces, no, primero el encuentro con Slawomir Oder, que es ha sido el postulador de la causa de San Juan Pablo II. Él nos contaba, y esto para mí ha sido revelador, que aún hoy le siguen llegando correos, le siguen llegando cartas de gente que dice que, bueno, que ha tenido hechos extraordinarios, hechos especiales o cosas que se deben a la intercesión de San Juan Pablo II, ¿no? Él nos ha contado que hoy día, hemos estado con él hace muy poco,
ha recibido 10.000 correos electrónicos de personas que dicen haber recibido una gracia especial o algún milagro especial, y unas 5.000 cartas. Cartas escritas, ¿no? Como se mandaban antes, porque también el proceso empezó hace 15 años, si no me equivoco, ¿no? En total. Entonces, con él hemos hablado, y ahora os contaré algún detalle, y hemos hablado también, hemos estado, yo personalmente he tenido la suerte de estar en Costa Rica con la mujer que se llama Floribeth Mora, que del milagro que sirvió para la canonización de San Juan Pablo II, es un milagro investigado por médicos de Costa Rica, investigado por médicos del Vaticano, y hemos estado también, ha estado una colega, Ángeles, en Francia, en Aix-en-Provence, con la religiosa que vivió la religiosa del milagro para la beatificación. Entonces, empezando con Sławomir Oder, pues es muy interesante porque, o sea, de esos 10.000 mensajes que le han ido llegando por correo y 5.000, o sea, 15.000 en total mensajes sobre hechos extraordinarios referidos a Juan Pablo II, él fue haciendo una selección y nos ha dicho que, bueno, de ahí salieron los dos milagros atestiguados, ¿no? Como sabéis, la Iglesia, para certificar la santidad de una persona, necesita un milagro para la beatificación, para el proceso de beatificación, además de muchas otras cosas que son fama de santidad. Como veis, el tema de la fama de santidad, en el caso de Juan Pablo II, tampoco había que investigar mucho. Desde el primer día pues se veía que era claro. Pero luego hace falta otros requisitos, hay un proceso bastante largo, y dentro de ese proceso está el proceso médico. En el proceso médico intervienen médicos locales, normalmente médicos a veces que no son ni católicos, y simplemente que dan testimonio, tienen que atestiguar que ese hecho científicamente no es posible, ¿no? Entonces, en el caso, bueno, el padre Oder, Sławomir Oder, que es polaco, trabaja en el Vicariato de Roma, trabaja en un sitio precioso, en el Palacio del Laterano, donde está la iglesia de San Juan de Letrán, tiene un palacio pegado que era, por si no lo sabéis, que hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? Era la sede del Papa, o sea, el Papa, la Catedral de Roma hoy día sigue siendo San Juan de Letrán, el Laterano, ¿no? Y entonces ahí estaba el palacio. Entonces, y ahí se trabaja todo el Vicariato de Roma. El caso, o sea, don Sławomir Oder nos dice que hay muchos hechos relativos a familia que coincide, ¿no? con lo que nos cuenta y un poco con lo que ha sido la vida de San Juan Pablo II, ¿no? Y luego hay muchos hechos relacionados con otro de los temas estrella de Juan Pablo II, que es la lucha por la libertad y la lucha por dar voz a la gente la gente explotada, a personas que sufren algún tipo de restricción, ¿no? Y en este caso, bueno, pues también referidos a libertad religiosa y a otros hechos, ¿no? Familia y libertad, un poco los dos ejes, ¿no? Y ahora contaremos, ¿no? El primer caso, bueno, pasando a la entrevista que hemos hecho en Francia, en Aix-en-Provence, a esta religiosa, ha sido, bueno, ahí hemos recibido ayuda, ha sido muy importante la ayuda de una persona que es probable que esté hoy, un colega, que es François Vain, es el responsable de comunicación del Santo Sepulcro, él es francés, ha sido muchos años responsable de la comunicación de Lourdes, y él tenía contacto con las religiosas en las que está la orden de Sor Marie Simon Pierre. Como sabéis, Sor Marie Simon Pierre es una religiosa que en el año 2005 tiene Parkinson. Bueno, desde antes ya lo tenía, pero se empieza a agravar, por lo que yo no tengo ni idea del Parkinson, pero por lo que dicen los médicos, no es un proceso que no tiene curación, se puede frenar, pero no se cura, ¿no? Normalmente. Entonces, ella había llegado a tal nivel que le daba pena, por lo que nos ha contado, ¿no? Nos contaba ahora,
ella no podía ni ver imágenes de Juan Pablo II porque le veía reflejado cómo iba a estar ella. Ella tenía en torno a 40 años o por ahí, era bastante joven en esa época, ¿no? Y ya se veía paralizada y empezaba ya, ella trabajaba en un sitio, en un hospital pediátrico y se ocupaba de atender a las familias, a las madres, tal, y entonces había dejado de trabajar, ya no podía ni caminar, ¿no? Prácticamente decía que para estar quieta necesitaba apoyarse en una pared, no podía sostenerse en pie. Entonces, ha sido muy bonito porque tenemos imágenes, y esto es una de las cosas que aparecerá en el documental, imágenes de ella prácticamente corriendo por la... O sea, que han pasado 15 años prácticamente de la muerte de San Juan Pablo II, de cuando ella estaba, los médicos, bueno, ya dejó el trabajo, tuvo que dejar, y entonces ella ha vuelto hoy, o sea, hace 2 meses hemos estado con ella en su trabajo, la hemos seguido con la cámara, la vida que lleva, y es increíble, ¿no? Entonces, la situación de esta señora, de esta religiosa, lo investigaron los médicos de allí, lo investigaron médicos del Vaticano, no tenía explicación, no tiene ninguna explicación. Entonces no se entiende, ¿no? Y ella, bueno, es el milagro que se atribuye a San Juan Pablo II, ¿no? Y es bonito porque tiempo después, o sea, lo que actualiza este documental es que no solo es un milagro del pasado, sino que sigue siendo como un milagro vivo, ¿no? Es una cosa que está viva, ¿no? La segunda persona con la que hemos estado, y en este caso tuve la suerte, ¿no?, de ir yo a finales de febrero allí, es en Costa Rica. La verdad es un país, yo no había estado, es una maravilla de sitio, ¿no?, con un clima sensacional. La capital está más o menos en alto, con lo cual tampoco tienes mucho calor, o sea, es un sitio fresco, ¿no? De hecho, incluso por la noche hacía frío casi, ¿no? Y entonces, pues ahí está esta señora, es Floribeth Mora, ¿no?, que tenía un aneurisma cerebral y a la que ella, justo viendo las imágenes de la beatificación, en ese momento, unos pocos días antes, a ella le habían diagnosticado este aneurisma, le habían dicho los médicos que, dice, mira, tu caso no tiene solución, o sea, ya no, en el hospital no te vamos a tratar, vete a casa porque ya no hay nada que hacer, o sea, te quedan unos días, prácticamente, pueden ser unos días, puede ser un mes, puede ser mes y medio, tenía unos dolores de cabeza fortísimos, le hicieron scans, le hicieron todo tipo de prueba en 2 hospitales. Entonces yo ahí no solo hemos estado con ella, hemos ido a los 2 hospitales en los que estuvo ella, hemos hablado con los médicos y bueno, lo increíble es que ella estaba tumbada en la cama, o sea, no se podía mover de los fuertes dolores de cabeza, tenía el cuerpo paralizado, una parte del cuerpo paralizado. Y entonces los médicos, en este caso, claro, yo lo he visto, esto es el año 2011, si no me equivoco, la beatificación de San Juan Pablo II, cuando nosotros la hemos visto 9 años después de un día de que a ella le dijeran, señora, váyase a casa que más de un mes no va a vivir. O sea, una cosa de así de fuerte, ¿no? Entonces, encontrarla a ella, nos invitó, fui con un cámara y tuve la suerte, estuve con ella, pasé unas horas con ella, justo coincidía la hora de comer, estuvo ella cocinando, estaba dando vueltas con los sobrinos, ella está perfectamente activa, trabajando todo el día, y lo increíble del caso es que en su momento nadie, o sea, eso, que estaba desahuciada hace 9 años, ¿no? Y hoy está perfectamente, ¿no? Entonces, la verdad es que es bonito, hemos sacado una noticia ayer, de hecho, mirarla, el que no la haya visto todavía en Ron Reports está, sobre cómo las dos mujeres de los milagros de San Juan Pablo II van a celebrar hoy el centenario, perdona, el lunes, el centenario, ¿no?, de San Juan Pablo II. Entonces, bueno, básicamente estos son quizá lo más comprobado, ¿no? Pero hay muchos otros hechos, como os digo, que en la Iglesia no ha tenido que hacer investigación, no ha ido a investigar los hechos, porque una vez que ya está el proceso para la beatificación y para la canonización, que ya están confirmados 2 milagros, no hace falta más. Entonces, lo que no puedes hacer es, el Vaticano no podría tendría que tener todo un equipo, todo un departamento para estar comprobando hechos milagrosos de San Juan Pablo II. Bueno, y aparte de que
yo creo que esos son dos hechos físicos, pero, y eso la madre Adela ahora nos podrá contar, hay muchos hechos inexplicables que son mucho más espirituales, o sea, gente o que puede ser drogadictos, mafiosos, delincuentes, gente que cambia de vida radicalmente sin una explicación racional, ¿no? Debido por alguien que intercede y que le pide a San Juan Pablo II. Bueno, en el documental hablamos de eso, hablamos de otros casos, hablamos de con una religiosa también de la Orden de la Madre Adela, que nos cuenta un poco todo el proceso de las reliquias. Hablamos, uno de los personajes interesantes, ¿no? Para terminar, es Thomas White. Thomas White es una persona que a lo mejor no conocéis, hoy día es un profesor de una de las universidades pontificias, de la Universidad Angélica de Roma, y es una persona que era atea. Él se convirtió leyendo en la universidad, en una universidad americana en Estados Unidos, y entre otros lo que le movió a convertirse es leer a San Juan Pablo II. Hoy es profesor me parece, si no recuerdo, bueno, es la Universidad de Santo Tomás, de teología fundamental o de metafísica, no recuerdo exactamente, ¿no? Pero, y es una autoridad en Roma, es una persona, un fenómeno, ¿no? Joven. Hemos hablado también con él, hemos hablado con otros americanos que se han convertido, la cantidad de gente que ha cambiado de vida gracias a la JMJ, ¿no? Bueno, pues también es algo muy llamativo. Y yo no me voy a extender más, hemos invitado hoy a la madre Adela Galindo, que como sabéis es fundadora de los Siervos de los Corazones Traspasados de Jesús y de María. ¿Y qué tiene esta orden? Es una orden nueva, es un carisma muy unido a San Juan Pablo II y sobre todo lo que han hecho ellos durante años, han estado llevando la reliquia de San Juan Pablo II por varias ciudades de América y han visto, bueno, es un fenómeno porque eso ha provocado peregrinaciones, ha movido a muchísima gente, pero quería que fuera ella porque creo que parte de lo que se cuenta en este documental y de lo que quizá nos olvidamos, ¿no? De cuando digo que San Juan Pablo II está vivo, creo que la Madre Adela nos lo puede explicar muy bien y nos puede dar, bueno, qué es lo que ha pasado y qué es lo que hace simplemente unas gotas de sangre de San Juan Pablo II, qué es lo que están provocando, ¿no? Quería saludar también, he visto, está también, que no la había visto, me lo han recordado, está también la embajadora de Panamá ante la Santa Sede, doña Miroslava, muy buenas tardes, la saludo. Y nada, y damos paso a la Madre Adela que nos va a contar un poco qué es lo que ha supuesto y qué es lo que está pasando, ¿no? Qué es lo que provoca. De hecho, ellos tenían organizado para el lunes un encuentro que lo han tenido que retrasar sobre San Juan Pablo II. Habían invitado también al postulador, a Sławomir Oder, pero bueno, que nos cuente ella este fenómeno y cómo ha sido, ¿no? Madre Adela Galindo. Gracias Antonio por esta oportunidad. Verdaderamente, primero quiero darte las gracias por el título que le están dando a este programa y a todo lo que están haciendo en referencia al centenario de San Juan Pablo II, que está vivo. Y esa es la experiencia que puedo decir en todo lo que hemos vivido como custodia de la reliquia para el continente de América, la reliquia peregrina de la sangre. Pero quería referirme a algo que sucedió. Yo estaba ahí presente, tuve el privilegio de, creo, estar presente en casi todo lo que San Juan Pablo II hiciera en vida, no solamente en misas privadas, pero también en todas sus visitas, trataba de hacerme presente. Y recuerdo la última al continente americano, que fue cuando la canonización de San Juan Diego, y estábamos precisamente en el aeropuerto cuando él va subiendo, que ya casi no podía caminar, lo subieron como en una escalera eléctrica, y él volteó su rostro y miró a toda la gente y dijo, me voy, pero no me voy, me voy, pero me quedo, pues de corazón me quedo. Y esa frase caló profundamente en mi corazón, porque aunque todos sabíamos que su final como iba acercándose, ¿no? Físicamente, el final de su presencia aquí en la tierra, físicamente, para mí fue una seguridad saber de que Él nos estaba dando esta promesa, de que Él iba a estar con nosotros, iba a estar vivo en medio de nosotros en el corazón de la iglesia. Y precisamente
creo que de esa frase se desarrollan muchísimas cosas que suceden con la reliquia. Tuve el privilegio de ser la encargada de custodiar y ser la que peregrine la reliquia con un equipo de hermanas y de hermanos, peregrine la reliquia por todo el continente americano. Ya llevamos 4 peregrinaciones y lógicamente, como le digo a Monseñor Slawomir Oder, con quien tengo una profunda relación y es el que me la confió, necesito que me la dé por años, varias veces, porque recorrer América por todos los detalles, todos los lugares, tal como lo hizo San Juan Pablo II en vida, y eso es lo que queremos hacer, no dejar un solo lugar que él recorrió, no dejar una sola experiencia que él haya vivido. Estamos tratando de que él siga caminando por el continente americano de la misma manera. Monseñor Oder dice, ¿verdad?, que siguen llegando las cartas y nosotros somos parte de eso. Cada vez que hacemos una peregrinación, que a veces son por un año completo, como durante el centenario de Fátima, una hermana se dedica exclusivamente a recoger los testimonios, a hacer videos y a hacer audios. Y todo eso se recopila y se entrega a Monseñor Oder al terminar la peregrinación, al regresar la reliquia a Roma. ¿Qué hemos visto? Yo creo que el primer milagro, y lo digo con una profunda emoción, el primer milagro es cómo se anuncia. Yo a los primeros que contacto siempre, además de, bueno, el permiso del ordinario de cada lugar, ¿verdad? Y la organización eclesiástica del recibimiento de la reliquia, las misas que se van a dar, las iglesias que se van a visitar, donde va a ser venerada la reliquia, son los medios seculares. Y le digo, va a llegar la reliquia de San Juan Pablo II de su sangre líquida. No nos podemos olvidar que si estamos hablando que Juan Pablo está vivo, la reliquia misma es un milagro. La sangre está líquida, sin tratamiento, porque eso es lo primero que preguntan. ¿Cuál es el tratamiento que recibió esta reliquia? Pues el tratamiento que recibió es cuando en sus últimos días de vida, cuando esta es la sangre que le sacaban para hacerle los exámenes. Toda persona que va a tener un examen de sangre, le ponen un líquido para que pueda tener suficientemente tiempo la sangre líquida para poder hacer los exámenes. Pero inmediatamente después, unas horas después, esa sangre se coagula, se hace coagulada. Las hermanas tuvieron hermanas al fin, mujeres, el genio femenino, tuvieron el detalle de guardar esos tubitos de sangre, pero no porque pensaron que iba a ser milagrosamente preservada líquida, sino para que cuando fuese su beatificación, su canonización, pudieran tener reliquias de primer grado. El susto fue cuando viene la beatificación, el cardenal Jewish abre el baulito encerrado que estaba en la capilla de las hermanas y descubren que todos los tubitos están completamente líquidos. Así que empezamos que la reliquia por sí misma, estamos viendo un milagro del Señor dejándonos saber que Juan Pablo está vivo, porque la sangre líquida significa la persona está viva. ¿Qué decirles? Milagros. El primer milagro para mí es ver las multitudes, tantos años después de su muerte, ver que llega la reliquia y cómo la anuncian los medios seculares. Tercera visita apostólica de San Juan Pablo II a tal país. Cuarta visita, depende de cuántas visitas haya hecho previamente él en vida. O sea, ¿qué movió a los medios seculares a decir que es una visita apostólica? Como que si la persona estuviera totalmente presente. ¿Cómo las preparamos? Las preparamos primero que nada estudiando qué haya dicho Juan Pablo II en ese país, que hoy tengamos que recordarle a las mismas personas del país. Escuchen las palabras que Juan Pablo dio en sus diferentes viajes, porque son como un mapa que trazó para que ese país pudiera lograr realizar los designios de Dios para su propia nación. O sea que no solamente la veneración, sino que estamos recordando siempre su legado a la nación y su legado a la iglesia, diferentes temas. Si vamos al templo de la Sagrada Familia, pues los temas son todo el legado de San Juan Pablo II de la familia. Si vamos a la Virgen del Santo Rosario, es toda la Mariología de San Juan Pablo. La vamos intercalando, la veneración
con formación. ¿Por qué? Para que no se quede simplemente en la veneración, sino que se recuerde el legado de San Juan Pablo. Milagros. Miren, yo creo que San Juan Pablo II hasta el final de los tiempos seguirá haciendo grandes milagros y los hará de manera integrada. Hay tantos milagros físicos, sí, imposible de contarlos y tengo tantos testimonios, pero los milagros familiares, quizás alguno se los quiera contar, todos los grados de dificultades familiares hemos visto frente a la reliquia grandes sanaciones de familia. Hemos visto conversiones de adicciones, conversiones de familias que estaban a punto de separarse o divorciarse, ahí mismo reconciliarse. Hemos visto adicciones, hemos visto secuestros, milagros, también quisiera contar uno. Hemos visto también, para mí, el personalismo de San Juan Pablo II, ¿verdad? Todo su legado sigue manifestándose según los milagros que él hace. Ese detalle de fijarse en cada persona, en los detalles de cada persona que nosotras no sabemos, después nos vamos dando cuenta cuando nos cuentan cómo él se fijó en todos los detalles de lo que la persona necesitaba para llegar a realizar el milagro. No solamente es el milagro en sí mismo, sino los detalles que llevaron al milagro. Hemos visto detenernos en una casa porque tal vez no podíamos pasar y en la casa que nos detuvieron, entonces la persona que está en esa casa se pone a llorar, cae de rodillas y nos damos cuenta después que esa persona fue la encargada de cocinarle cuando él visitó el país en tal año. Tantos detalles de que él, como eso que experimentaban las personas, me está mirando a mí, no importa si estabas entre millones de personas, me está mirando a mí, yo soy testigo y todas las hermanas que vamos en equipo con todos nuestros laicos, somos testigos que Juan Pablo sigue mirándote a ti y a todos aquellos que miró, que tuvieron un detalle con él, como si quisiera decirles gracias y se los dice ahora a través de la reliquia. Hemos visto también promesas cumplidas. Esto me pasó en uno de los países cuando siempre tenemos durante las veneraciones varias misas, los obispos de diferentes dioses van a celebrar misas. Y recuerdo en uno de los países de Centroamérica que el vicario general, cuando le toca, primero fue el obispo, luego el vicario general celebra la Santa Misa, no podía, lloraba y lloraba y lloraba y no podía ni siquiera empezar la misa. Fue la misa más larga porque él lloraba y lloraba. Después de leer el Evangelio, proclamarlo, dijo al iniciar su homilía. Y para mí eso fue un momento muy fuerte espiritualmente, para entender también por qué San Juan Pablo, a nosotras que somos sus hijas, nos está utilizando para esta misión. Él dijo, lloro tanto porque Juan Pablo me está cumpliendo su promesa hoy. Es imposible para nosotras saber todo lo que está pasando, a menos que la gente lo diga. Dice, yo estudiaba en Roma y el día antes de irme había una misa de todos los sacerdotes salvadoreños y yo ya regresaba para mi país. Y él había ido solamente unos meses antes a El Salvador. Y yo le dije, su santidad, ¿cuándo regresa a mi país? Dice que San Juan Pablo lo miró directamente a los ojos con una sonrisa, esa sonrisa que penetraba, y le dijo, sí, voy a regresar, cuenta con eso, voy a regresar, pero voy a regresar después de mi muerte. O sea, le estaba dando una promesa profética. Y él decía, está cumpliéndose, ha regresado a mi país, pero ahora en su reliquia de sangre. Milagros, ¿de qué les cuento? El tema de Juan Pablo II era la persona humana, la dignidad de la persona humana. Y todos los milagros pueden tocar todas las dimensiones de la persona humana. Por ejemplo, vemos el amor que tenía por la defensa del no nacido, por la defensa de la dignidad de la persona humana. Yo no les puedo decir los miles de Juan Pablitos que existen hoy en América, gracias a los milagros de concepción, donde ya había habido una proclamación médica de una esterilidad permanente. Uno, por ejemplo, que les puedo contar, hay Juan Pablitos y hay Juana Paulas, muchísimos, miles,
de concepciones milagrosas. Y digo milagrosas porque médicamente ya estaban determinados que estas personas no podían concebir niños. Estábamos en una iglesia y había muchísimas parejas jóvenes y repletas. Esto es lo que les quiero decir, multitudes. Estamos hablando que nuestra misión a veces dura 18 horas de pie, ministrando, porque no es solamente poner la reliquia, nosotros estamos ayudándoles a poner todos los artículos religiosos para que estén tocados, sean reliquias de segunda clase, ayudando a los enfermos, recogemos esta reliquia. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, este matrimonio está en fila, y las filas son largas, a veces son de 15 horas y las personas no les importa esperar. Y una de las hermanas sintió acercarse a este matrimonio y lo hizo pasar al frente. Cuando llegan al frente siempre les preguntamos, ¿qué quieren que oremos con ustedes? Y dice, por favor, que podamos concebir a un niño. Empezamos a rezar por esta. Juan Pablo, tú eres el Papa de la familia, quisiste ser recordado como el Papa de la familia. Haz que nuestro Señor les dé el milagro de concebir un bebé y que pueda sostenerlo en su vientre. Cuando la persona nos dice la historia, dice, yo estoy saliendo del hospital, acabo de perder mi tercer niño, no logro sostenerlos más de 2 meses en mi vientre. Ya el médico me ha dicho es imposible. Y yo vine, una enfermera me dijo, estaba la reliquia, vine para acá, pero yo estaba con la preocupación que estoy tan débil que no iba a poder aguantar estar en la fila. Y de repente una hermana viene a decirme que me salga de la fila y vaya con mi esposo a pedirle a San Juan Pablo II. Un año más tarde, en la fiesta de San Juan Pablo, que siempre la celebramos en grande, ese año la dedicamos a la familia y pedimos si hay alguien que quiera dar un testimonio. ¿Cuál es nuestra alegría cuando vemos en medio del pasillo venir a esta pareja con un bebé en las manos? Y entonces nosotros siempre pasamos pañuelitos y estampas y le decíamos, sigan rezando y cada vez que tú sientas, pon tu pañuelito en tu vientre y pídele a Juan Pablo este milagro. Pues Juan Pablo alcanzó este milagro para ellos y dijeron, lo vamos a bautizar con el nombre de Juan Pablo. Concepciones, como les digo, milagrosas, reuniones de familias. Ay, es que el tiempo me hace falta, ¿verdad? Pero hay uno, por ejemplo, de un secuestro. Para mí este fue muy impresionante. Estábamos en un país de Latinoamérica, era el primer día de veneración, habían filas de por lo menos de 18 horas y nos anuncian que a un muchacho joven lo han secuestrado y que en este país la mayoría de los secuestros terminan en muerte. Empezamos a rezar y que querían que por favor rezáramos. Empezamos a rezar y pedíamos a todas las multitudes que rezaran para que San Juan Pablo intercediera y que liberara a este joven. Y a mí se me venía todo el tiempo cómo el Señor y nuestra Madre Santísima protegieron en la juventud a San Juan Pablo II de tantos peligros. Y estábamos pidiendo, en cada misa se pedía que apareciera este joven y que apareciera ileso. Y así pasamos varios días y no se sabía nada del joven. Vamos a otra diócesis, seguíamos con la misma intercesión. Y cuando estamos como en el 6º día, estamos en medio de veneración con miles de personas y viene una señora gritando, milagro, milagro, ha aparecido, ha aparecido. Bueno, ese es el milagro, pero el ver los detalles del milagro que no solamente fueron para este joven. Resulta que el joven aparece, toca la puerta, claramente no tenía nada, lo habían despojado de todo, toca la puerta de su casa y su madre le abre, de repente lo ve bastante harapiento, ¿verdad? Lo abraza y le dice, mamá, esto es un milagro de San Juan Pablo II. Él no sabe que todo el mundo está rezando a San Juan Pablo II. ¿Qué sucedió? En los primeros días tenía a un secuestrador que cada vez que lo iba a torturar decía, no, mejor voy a esperar a mañana. Cada vez que lo iba a torturar, mejor voy a esperar a mañana. Resulta que este secuestrador se enferma y envían a un segundo secuestrador. Pero lo que no saben es que este segundo secuestrador, su madre estaba muy enferma y era muy devota de San Juan Pablo II. Y le dice a su hijo, por favor, llévame a la iglesia que está la sangre de San Juan Pablo II y quiero ir a pedir por mi salud. Y el secuestrador, que nadie sabe que es secuestrador, lleva en la silla de ruedas.
Entonces él mismo cuenta después al joven que una de las monjitas que está con la reliquia le dijo, pasa que tu mamá está enferma, porque siempre los enfermos y los débiles y los niños son prioridad. Hicimos pasar, y cuando él está con su madre y ve a su madre abrazar la reliquia, dice que él empezó a sentir en su corazón un ardor y como un remordimiento tan profundo de que aquí estaba su madre enferma, siendo abrazada por el amor de San Juan Pablo, y él le estaba causando y le iba a causar daño a una madre. Aquí empieza ya la conversión del secuestrador. Cuando lo asigna a ser el segundo secuestrador, lo cual significa el que iba a matar al joven, este llega y dicen que el muchacho cuenta cómo inmediatamente le dio pan, le dio agua, lo que no le habían dado, y empieza a tratarlo mejor, y en un momento le dice, mira, yo no puedo hacer esto, yo voy a ayudarte a escapar, y le cuenta la historia de que hay una reliquia que ha llevado a su madre y que él no puede hacerle esto a él porque no puede causarle un dolor a una madre. Y él mismo, corriendo riesgo, que no sabemos qué pasó con el secuestrador, lo sacó por un camino escondido y así fue como lo devolvió a su madre. Milagros. ¿Qué decirles? El reencuentro de una abuela con un nieto. En la primera peregrinación, en la primera noche, habían 10,000 personas en una iglesia. Yo dije, aquí pasamos 24 horas, no se cierra la iglesia. Y viene una señora, bastante, no anciana, pero bastante mayor, y lloraba, y le digo, ¿qué quieres que recemos? Y dice, por favor, madre, ayúdeme a rezarle a Juan Pablo para que yo vuelva a ver a mi nieto que hace 30 años. Mi hijo se separó de su esposa y ella se fue y se lo llevó y nunca supimos más de él. Y empezamos a rezarle al Papa de la familia que reunificara, que ella no muriera sin volver a ver a su nieto. Entonces, después que estamos rezando, pues hay miles de personas atrás, le digo, quédate un rato, busca un asiento y reza un rosario por esta intención. Pídele a Juan Pablo que él te devuelva a tu nieto. Ella se queda entre la multitud en un rinconcito de rodillas. Y de repente, como en el tercer misterio, entra un joven, más o menos de 35 años, y se arrodilla en el asiento anterior a ella. Y dice ella que cuando este joven entró, su corazón empezó a palpitar de una manera que ella sabía algo estaba pasando. Y ella, como no sabía lo que era, simplemente dijo el nombre en alto de su nieto. Y el muchacho volteó y le dijo, me llama. Y en ese momento le dice, ¿cuál es tu nombre? Y cuando le dice su nombre, se da cuenta que era su nieto. Entonces ella le cuenta, yo estoy aquí pidiendo a Juan Pablo para que nos reunifique. Y le dice él, pues esto es un verdadero milagro. Yo toda la vida quise conocer a mi abuela, pero nunca me imaginé que iba a lograr hacerlo. Dice, yo no vivo aquí, yo estaba de paso y mi vuelo se atrasó. Y dije, voy a tratar de ir a ver la reliquia de San Juan Pablo II, que estaban los anuncios en todo el Miami. Y por eso vine. O sea, dense cuenta todos los detalles que va arreglando la mano de la Virgen a través de la intercesión de San Juan Pablo para que este reencuentro se dé. Como a la hora, yo veo entrar en la fila a esta señora con un joven. Y vienen llorando los dos y se arrodillan ante la reliquia y dicen, gracias Juan Pablo por reunificarnos. Ahí me doy cuenta el milagro que ha sucedido, me aparto, me lo cuentan y se graba. Todo, por eso digo, Monseñor Oder tiene cajas de todos los milagros. Milagros físicos muchísimos, que se dieron inmediatamente, otros nos damos cuenta después. Uno de los que a mí me impresionó muchísimo fue en un hospital. Llevamos a cárceles, a hospitales, a todos lados. Y fuimos a un hospital y pusimos la reliquia en la capilla. Primero para los doctores, enfermeros y todo el personal médico. Antes de recorrerlo en una camilla por todos los pisos del hospital. Y la razón por lo que hicimos esto, yo les hablé, dije, Juan Pablo tenía una estima muy grande por los médicos porque dependió tanto de ellos. Los honraba, los amaba y amaba su profesión,
quiero que ustedes tengan tiempo. Imagínense, médicos viendo una sangre. Lo primero era, ¿verdad?, la mirada científica. Una sangre y la movían. Yo les decía, muévanla, déjenla, muévanla, hagan lo que ustedes quieran para convencerse que Juan Pablo está vivo. Entonces, aquí pasaron todos los médicos, después de que se convencieron que estaban ante un milagro, empezaban a pedir. De repente viene un médico que trabajaba en este hospital y empieza a llorar y le pide a San Juan Pablo, salva a mi hijo, salva a mi hijo. Y nos dice, mi hijo está en sus últimas horas. Es un niño de 9 años que tiene cáncer cerebral, está lleno de tumores, está en coma desde hace un mes y ya le quedan horas, ya casi no puede ni respirar. Todos empezamos a pedirle a San Juan Pablo y pasamos un pañuelo y una estampa y le dijimos, corre al cuarto y ponle ese pañuelo y esa estampa en su cabecita. Y así lo hizo. Nosotros seguimos ministrando y empezaron a venir los familiares de los enfermos. Y cuando de repente viene el doctor, como a la 1:30, llorando, gritando, milagro, milagro, milagro. Cuando le preguntamos qué pasó, dice, yo hice lo que ustedes me dijeron. Yo fui y le puse el pañuelo y la estampa tocadas a la reliquia. Pedí a San Juan Pablo II este milagro y de repente yo me puse con las manos así, llorando, y sentí la manito de mi hijo sobre mi cabeza. Empezó a moverse, de repente abrió los ojos, de repente habló con coordinación perfecta y me dijo, papá, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy aquí? Papá, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Pidió comer. Tanto fue así que el médico, siendo médico, llamó al oncólogo, le hicieron una resonancia magnética para el resultado. No, pero ningún rasgo de ningún tumor, ni rasgo de ninguna lesión cerebral. No sé cuánto tiempo tengo, alguien me avisa, Sí. para darles el último, porque el último habla de los medios de comunicación. Por eso estoy tan contenta que estamos haciendo esto en Zoom. Fue en un pueblo de una ciudad de Argentina. Estaba repleta la iglesia y viene un matrimonio que se ve que no era de ese pueblo, y se acerca y dice, nosotros estamos aquí solo para una reunión de negocio, pero necesitamos rezar ante la reliquia. Entonces me dicen, ¿podemos pasarla? Uno de los laicos nuestros que estaba ayudando, porque siempre estamos pendientes de enfermos, de personas, ¿verdad?, con necesidad, y los pasamos. Y nos dicen, por favor, ayúdenos a rezar por un niño que fue atropellado y está en coma hace 3 meses en Buenos Aires. Entonces le dije, ¿tienes una foto del niño? Y dice, solo en mi celular. Y le dije, no importa, sácala en el celular y pon el celular sobre la sangre con la foto del niño. Y empezamos todos a rezar sobre el celular. Y entonces le dije, ahora tómale una foto a la sangre de Juan Pablo, a esa burbuja de plástico, y tómale la sangre y mándasela a los padres de los niños para que ellos le pongan esa foto del celular en la cabeza al niño. Bueno, resulta que hacen eso y al día siguiente, que era la última veneración en esta ciudad, a las 6 de la mañana estaba esta familia de regreso dando gracias, llorando. Hicieron lo mismo, mandaron la foto, y cuando esta familia en Buenos Aires pone la foto a través del celular de la sangre y rezan, el niño empieza a abrir los ojos, vuelven a hacerle resonancia magnética, supuestamente estaba todo su cerebro lesionado porque el golpe había sido en la cabeza y el niño no tenía rastros de ninguna lesión, y a los 2 días fue dado en alto y ahora pues ya regresó a los 3 meses al colegio y el niño quedó completamente sanado. O sea, en todos los niveles podemos decir que los milagros de Juan Pablo II tocan familia, tocan corazones, tocan a los presos, tocan a los enfermos, sanaciones físicas. Si tuviera que canonizarse a alguien como 25,000 veces, pues Juan Pablo sería canonizado así, pero no solamente es el cuerpo, el alma, las realidades familiares, las realidades de trabajo, todas las realidades del ser humano, la pobreza, cuántas cosas vimos en los lugares más pobres. O sea, lo mismo que él haría cuando hacía un viaje apostólico, lo seguimos viendo a través de la reliquia de su sangre. Muchas gracias,
madre, la verdad es que podríamos estar 12 horas hablando de sus experiencias, tal, pero quizá, bueno, vamos a responder también a preguntas. Ahora le Claro. preguntaré a un paisano que ha escrito aquí que su vocación se la debe a San Juan Pablo II, que nos cuente un minuto también, pero quiero responder primero a una de las preguntas que ha llegado en el chat, que es Tono Pascual de Riquelme, que dice si no se pensó por parte de Benedicto XVI en recoger la petición de la Iglesia en general de Santo Súbido y acelerar el proceso de santificación. Sí, Y habla, y yo creo, bueno, la respuesta también, o sea, el Vaticano, y creo que tiene la misión, una de las misiones que tiene el Vaticano es trabajar con mucha solvencia, con mucha seriedad, y creo que a veces no es bueno dejarse llevar solo, y es una parte por la fama de santidad, sino intentar hacerlo todo de la forma más profesional posible, porque yo creo que hay que tener en cuenta la Iglesia, y a veces hay gente que se olvida, es una institución y el Vaticano trabaja pensando en siglos. No exacto. podemos pensar, bueno, que sea santo súbito, que sea santo... un momento. Eso puede ser la expresión de la calle en un momento determinado, pero hay que tener mucho cuidado. Estamos jugando con algo muy importante y creo que todos los procesos se deben respetar, y creo que la experiencia nos dice, y hemos visto fenómenos en la Iglesia, algunos lamentables, otros tal, de gente que parecía ideal, gente que parecía tenía muchos frutos, y luego se descubre que era un delincuente. O sea, hemos visto casos así. Entonces, y gente que de verdad que había mucha gente lo admiraba, que tal. Entonces, mucho cuidado, mucha precaución y mucho tiempo. Y a veces los tiempos de la Iglesia y del Vaticano, que nos parecen eternos, dices, pero ¿cómo el Vaticano no dice algo de esto? ¿Cómo el Vaticano? Cuidado, que se toman su tiempo, y yo creo que es bueno. Y entonces quería decirle a Juan Carlos Velarde, que es paisano, es colega además vaticanista, que nos cuenta desde Santander, ¿no?, que está ahora mismo, que él, Santander, España, que él recibió y su vocación se la debe también a Juan Pablo II. Juan Carlos, conectamos con, Bueno, ¿nos cuentas? un saludo a todos, encantado de compartir mi testimonio muy brevemente. Con 12 años yo sentí la llamada de Jesús a ser sacerdote, y al ser hijo único, bueno, pues estaba dándole vueltas de adelante o no. Entré en el seminario con 19 años y me recuerdo que ante la grandísima duda de qué hacer, si seguir adelante o no, pues llegó la visita del Papa Juan Pablo II a España. Nos reunió a todos los seminaristas de aquel momento en el Seminario de Madrid, en San Dámaso, y la pena que tengo es que no sé qué dijo. Lo que sí aseguro a todos los que me escucháis es que me volví, atrás de mí estaba el cardenal Carlos Osoro, actualmente, que en aquel momento era mi rector, y le dije, don Carlos, no tengo duda, voy a ser sacerdote. Por tanto, Madre Adela, otro milagro que vive soy yo, un pobre cura, pero me considero un milagro de San Juan Pablo II. Y una segunda cosa que le pedí fue pues servir a la Iglesia en los medios de comunicación social, en Radio Vaticano concretamente. Y ya pues llevo 16 años, por tanto, segundo milagro de San Juan Pablo II. Amén. Así que gracias por los testimonios, porque realmente a mí me han enamorado mucho escucharla. Y una ultimísima cosa, mis mejores amigos, no quedaba ella embarazada, pasaba lo que acaba de contar. A los 2 meses el bebé se perdía. Yo le he encomendado a San Juan Pablo II y el pequeño Rodrigo está de 7 meses. Ya llega el momento en que San Juan Pablo II nos ha regalado otro Juan Pablito. Qué lindo, Gracias. qué lindo. Gracias. Quisiera comentarle algo, si me permiten, y es también las vocaciones. El milagro que hemos visto tanto de jóvenes mujeres como de jóvenes hombres, que al pasar a la reliquia experimentan el llamado a la vocación, ya sea sacerdotal, la vocación religiosa masculina o femenina. Y luego siempre tratamos de darles un tiempo a todos estos que han experimentado el llamado, como para estar a solas con él, madurando esa gracia que recibieron en el momento de pasar. Así es que ese es otro de los milagros, son las vocaciones. Quisiera responder también a la pregunta sobre la prontitud o la lentitud
del Vaticano. Aquí vimos, con San Juan Pablo II, vimos las dos cosas. Recordemos que San Juan Pablo había adelantado los 5 años que son requeridos para esperar para abrir la causa diocesana de toda persona que se quiera abrir la causa de beatificación. Juan Pablo la había adelantado con Madre Teresa. O sea, hizo una excepción que Madre Teresa no se esperara los 5 años para empezar la causa. O sea, él dio una pauta de que con personas que tenían una fama de santidad de manera universal y probada por muchos, por su vida y por sus frutos, ¿verdad? No sus obras, sus frutos de la santidad, que se pudiera adelantar. Entonces el Papa Benedicto XVI, el proceso del estudio de la beatificación de San Juan Pablo y de su canonización fueron rigidísimos. Y yo soy testiga porque soy amiga personal de Monseñor Oder. Súper rígido. Pero Benedicto XVI sí exentuó la espera de los 5 años. Hizo lo mismo que San Juan Pablo hizo con Madre Teresa. Así es que esos procesos, tanto diocesano como el proceso ya romano, digamos el de la diócesis de Roma, fueron sumamente estrictos, sobre todo dándose que era un papa y un papa con un magisterio tan luminoso y tan extenso. Estudiar su vida, su persona, la santidad de toda su vida, estudiar sus escritos, era un proceso larguísimo, durísimo y estrictísimo. Estudiar sus milagros. Pero sí, el Papa Benedicto XVI lo exentó de esperar los 5 años. Así es que sí hubo una respuesta al santo súbito, que yo estaba en el funeral, y el santo súbito no era el grito de unos cuantos, era el grito de los millones de personas, incluso para llamar la atención, era el grito de los jefes de Estado, que acordémonos que es el funeral donde todos los jefes de Estado han estado presentes y que todos tuvieron que hacer un gesto de inclinarse cuando pusieron el féretro de madera en el piso, aquel donde el libro soplado por el Espíritu Santo, que por eso la reliquia es un libro con las páginas sopladas como por el Espíritu Santo, ¿verdad? Así es que fue un grito unánime de santo súbito y de los cardenales y de los obispos y de los sacerdotes religiosos, o sea, era la iglesia entera, más los jefes de Estado gritando santo súbito. Benedicto respondió al sentir de los fieles, exceptuando los 5 años de espera, pero luego fue estrictísimo su estudio y su detallado estudio de cada palabra, cada obra, cada acción. Así es que tenemos ambas realidades de la Madre Iglesia actuando en el caso de San Juan Pablo II. Muy bien, y antes de seguir, bueno, si hay alguna pregunta, la podéis, yo creo, ya formular o también en el chat, pero quería saludar a Javier Acero, que está, como le veis, está en Guadalupe, en México. Él es el responsable de comunicación de los Agustinos Recoletos y es una persona que seguro que tiene algo que contar de Juan Pablo II. Javier. Hola, buenas tardes allá, buenos días aquí. Pues yo les hablo desde una parroquia que les va a resultar familiar, la Parroquia Madre de Dios de Czestochowa, aquí en Ciudad de México, en Lomas de Tecamachalco. Soy Agustino Recoleto, como muy bien dice Antonio, y sí que quisiera destacar una cuestión de San Juan Pablo II, de las veces que ha venido a México y cómo quería México. Juan Pablo II visitó este país en el año 79 y visitó un hospital, el Hospital Infantil de México, que es un hospital pues muy grande, ahora mismo tiene enfermos de COVID-19 ese hospital también. Ese hospital hasta este momento pues ha tenido varias remodelaciones, tuvo una construcción mayor en otro edificio. Ahí estuve 13 años de capellán y una de las cosas que han respetado, el sistema público de salud aquí es laico, totalmente laico, pero bueno, dentro de ese edificio antiguo, el edificio Mundet, pues está la capilla, una capilla pequeña, sencilla, y hay una imagen de San Juan Pablo II que la han respetado tal cual. Todo ese edificio está remodelado, hubo unos sismos, el sismo del 85 principalmente pues afectó algo de los cimientos,
pero lo que han respetado del edificio Mundet ha sido la capilla donde estuvo San Juan Pablo II en el año 79. Y sí, otra cosa que también quiero destacar, y con esto pues termino, de las visitas que ha hecho San Juan Pablo II, es el reconocimiento. El año 92 llegó a Mérida y ahí se reconoció a la Iglesia Católica como una iglesia con todos sus derechos jurídicos. Antes, por ejemplo, los sacerdotes, desde las guerras cristeras, no se podían ya pues vestir con su traje talar en la calle, o los religiosos no podíamos ir con los hábitos. A partir de ese momento sí se llega a una relación entre Santa Sede y México, y es con San Juan Pablo II cuando se llegan a estas relaciones, ¿no? Bueno, pues y todos los recuerdos, anécdotas de gente, pues ahí me acuerdo que creo que también en la última visita estaba Javier Martínez Brocal ya reportando en TV Azteca el año pues 2000 y algo, con la beatificación de los famosos mártires de Oaxaca. Pues nada más, un placer como siempre estar con ustedes y compartir. Gracias. Muy enamorado de la Virgen de Guadalupe. Aquí está. Aquí está él con la Virgen de Guadalupe. Y verdaderamente algo que quisiera hacer notar, nosotros que tenemos que viajar, aparte de nuestra misión evangelizadora de la comunidad, de nuestra congregación femenina y masculina, pero con las peregrinaciones de Juan Pablo, de la reliquia, no paramos. O sea, paramos 2 días y seguimos para otro país, ¿no? Y algo que nos ha llamado la atención es los aeropuertos. En todos los aeropuertos donde él pasó, hay generalmente una capilla, y en todas estas capillas hay una placa o hay una reliquia que dice: aquí rezó San Juan Pablo II. O sea que uno ve el impacto de la persona, del corazón. No sé, el magisterio ya no se diga, pero estamos hablando de la persona y el corazón, del impacto de Juan Pablo II donde quiera que él fue. Ahí está una plaquita en los aeropuertos, estamos con la reliquia, y bueno, quizás ustedes todos han visto en nuestros videos el milagro de las veneraciones en los aviones. Ustedes saben que por ley no se puede parar uno en los aviones. Sin embargo, cuando nos ven entrar con la maleta, que nosotros dimos a hacer una un poquito más digna, ¿verdad? Con el escudo, y nos ven entrar con la maleta, dice: ¿qué llevan ahí? Decimos: la reliquia de la sangre de San Juan Pablo II. Inmediatamente vemos la conmoción entre los aeromozos o las aeromosas, y van a decirle al capitán. Bueno, nos hemos encontrado en que el capitán ha anunciado: llevamos con nosotros al pasajero más importante que podemos tener, y es la reliquia de la sangre de San Juan Pablo II, y Juan Pablo II se tuvo que buscar, yo digo, gente como nosotras, ¿verdad? Y entonces le decimos: si quieren veneración, estamos dispuestas. Y se ha abierto para veneración con filas. Nos llevan cerca de la primera clase, donde hay más espacio, y empiezan a pasar la gente, y se venera durante todo el vuelo. Y si no se ha acabado, nos quedamos en la sala de salida o de entrada, terminando para que la gente venere. O sea, que hemos visto en los pueblos, en las carreteras, cuando yo veo en los lugares muy pobres que vamos pasando, y la gente pobre saliendo tal vez de dentro de las montañas, porque saben que va a pasar el carro que nos lleva con la reliquia. Cuando yo veo toda esta gente pobre, a veces con sus sacerdotes, esperando que solo verlo pasar, yo siempre tengo que parar el carro, y digo: no me importa llegar tarde al otro lado, pero San Juan Pablo tiene que bendecir a esta gente, y le doy la reliquia al sacerdote del pueblo para que bendiga a estas personas. O sea, podríamos pasar horas para decirles que San Juan Pablo está vivo, y que la gente lo sigue sintiendo vivo, lo sigue sintiendo cerca de él, y la gente lo quiere cerca de él. Hay unos que lloran y dicen: nunca me dejes, cuídame, protégeme. Vemos de todo, pero vemos ese amor que el pueblo le tiene a Juan Pablo como a su padre. Sí. Y eso, bueno, simplemente recordar que las imágenes, y bueno, en el documental que estamos preparando van a ver imágenes de esas multitudes, y también la orden suya.
hay un sitio web para el que le interese, porque hay alguna pregunta que se refiere a eso, que se llama corazones.org, donde viene un poco, hay vídeos con imágenes de las peregrinaciones que han hecho con la reliquia. Pero bueno, Sí. Adriana. Sí, Madre Adela, muchas gracias por todo. Yo soy Adriana de ROM Reports también. Gracias, Adriana. Bueno, le quiero comentar que en sí, lo que ha contado lo hace más especial hoy porque hoy es el Día Mundial de las Familias. Entonces, todas estas anécdotas, imagínense, hace que sea aún más especial un día como hoy. Es él. Es él. Entonces, bueno, Gracias. quiero aprovechar que todavía, si alcanzamos por lo menos una preguntita, si alguien quiere hacerla, puede encender su micrófono y preguntarle tanto a Antonio como a la Madre Adela, y ya ahí acabamos, que estamos ya un poco más de tiempo. Sí, solo quería decirles algo, que les agradezco profundamente esta oportunidad, porque hoy empezábamos el Congreso Internacional en Acción de Gracias por el centenario del nacimiento de Juan Pablo. Por la pandemia, pues no se ha podido hacer por ahora, vamos a hacer en noviembre, pero estamos haciendo mucho en este fin de semana para honrar la vida de este gran rayo de luz que el Espíritu Santo y el corazón inmaculado de la Santísima Virgen nos dio, no solamente en el siglo XX, sino el XXI, y yo creo que hasta el fin de los tiempos. Yes. A mí me gustaría hacer una pregunta, no sé si puedo. Sí. Erwin, claro. Sí, a Madre Adela, porque veo que ella conoce bastante sobre los viajes apostólicos que San Juan Pablo II hizo en América Latina, ¿no? Y tocó también un viaje apostólico muy importante en la vida de San Juan Pablo II, que fue la visita a El Salvador. Su primera visita fue, si no me equivoco, en el 83. Exacto. Y sabemos muy bien de que aquí en San Salvador, en la capital, hay una calle que se le llamó Avenida Juan Pablo II, porque por ahí fue donde él pasó. Pero en esa ocasión, él se desvió de la ruta que se tenía establecida para visitar Catedral Metropolitana. E incluso, como no se tenía en agenda, Catedral estaba cerrada, nos cuenta el cardenal Gregorio, la catedral estaba cerrada y el Papa tuvo que esperar que la abrieran. Él en esa ocasión visitó la tumba de ahora San Óscar Romero. Entonces, Madre Adela, no sé qué, si usted sabe o alguien, Antonio, tiene conocimiento, qué fue lo que le pasó por la mente y por el corazón a San Juan Pablo II para ir a visitar la tumba de Monseñor Romero. Bueno, tenemos que recordar que toda esa época fue una época muy difícil para toda Centroamérica. Yo soy nicaragüense y tengo que decir, acuérdense, el comunismo había tomado posesión de mi país y estaba tratando de tomar posesión de todos los países de Centroamérica, particularmente El Salvador, Honduras y Guatemala. Así es que San Juan Pablo tenía una particularidad no solamente con América, tenía la particularidad de visitar los países en los momentos más difíciles de su historia. Es un hombre de historia y todo lo lee, su mirada era cómo llevar el poder de Cristo y la gracia de Cristo y el poder del Inmaculado Corazón a las raíces de los problemas de la historia contemporánea. Por eso sus consagraciones siempre hablaban de los problemas contemporáneos. Pues él va a El Salvador en un momento de crisis gravísima. 1983 era gravísima la situación. Ya habían asesinado a Monseñor Romero, que sabemos que fue una situación muy difícil y un poco confusa. No se sabía porque para un lado él era una persona que estaba apoyando la izquierda, para los izquierdistas lo usaban de bandera y no estaba muy clara cuál era la posición. Pero para Juan Pablo II, mientras se estudiaba cuál era verdaderamente la posición de Monseñor Romero, cuando se estudiaba verdaderamente sus homilías, sus escritos, sus palabras, eso iba a tomar mucho tiempo. Ante todo era un obispo que había sido asesinado. Era un hijo suyo que había sido asesinado. Y esto es lo que lo movió en 1983 a ir a visitar su tumba. Cuando él sabe del asesinato de Monseñor Romero, llora profundamente. ¿Por qué? Porque lloraría igual por un obispo asesinado por unas crisis tan fuertes sociales, un obispo que fue mártir porque murió perseguido y celebrando la Santa Eucaristía. En el momento que elevó el cáliz, esa bala traspasó su corazón. ¿Qué es lo que miraba ante todo? En ese momento Juan Pablo no está viendo si es de derecha, si es izquierda, si está en el medio. Eso se va a estudiar, eso se va
a analizar profundamente. Lo que Juan Pablo está viendo es mi hijo, es mi hermano, que ha sido asesinado en la Eucaristía. Y yo tengo que ir a darle honra a un mártir que murió dando su vida por su pueblo. Si esa realidad es intocable, murió asesinado, fue mártir por su pueblo. Ahora, estudiar las otras dimensiones le tomaría tiempo a la iglesia para de verdad poder reconocer el lugar adecuado y la verdadera historia y la verdadera fisonomía de Monseñor Romero. Bueno, ya está comprobado de que quién fue Monseñor Romero, si no, pues el Papa no lo hubiera canonizado. Así de ya. que sí, fue algo muy histórico en las 2 visitas que él hizo, y quiero recordarle a todos también aquellas palabras que nos dejó a los salvadoreños y también para todos nosotros, cuando nos dijo que seamos artesanos de la paz. Exactamente. Y yo creo, como tú dices, si el Papa Francisco ya lo canonizó, pero lo canoniza, mira cuánto tiempo ha pasado, porque hubo el estudio estricto, de verdad, cuando hay tantas ideologías confrontadas, cuando hay también las realidades de la utilización de una persona para agendas de un lado o de otra, pues la iglesia tiene que tomar muchísimo más tiempo para de verdad estudiar y llegar a una conclusión auténtica de la fisonomía y de la ideología y del pensar y del actuar de la persona. Pero en esas visitas, él visitaba a su hermano obispo, a su hijo, que había sido asesinado. Ya después la iglesia, que ya le tocó al Papa Francisco, concluir el proceso del estudio de la vida, persona y pensamiento de Monseñor Romero. Madre Adela, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, también agradecer a las 80 personas que se conectaron, que estuvimos aquí escuchándola. Antonio también, muchas gracias por todas las anécdotas que han contado. Así que bueno, para los que están aquí ya saben que vamos a hacer este tipo de encuentros más seguido para que estén pendientes. Y muchas gracias por los testimonios, María Adela, que han sido, la verdad es que muy bonitos. Nos han llegado al corazón a todos, tanto en los comentarios, todos han dicho eso. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y recordemos esto. San Juan Pablo II está vivo y está vivo en el corazón de la iglesia y del mundo. Y lo vamos a seguir viendo actuar. No tengamos miedo de pedirle, pídanle lo que quieran, porque Él sigue viéndonos a cada uno personalmente y sigue siendo en plenitud ahora desde el cielo, lo mismo que era en la tierra, en plenamente. Y no se olvida de ninguno de nosotros. Al contrario. Muchas gracias, porque ya tenemos el título del documental, ya está claro, y esto va a ser un éxito. Ya anunciaremos en las próximas semanas, esperamos terminar. Gracias a todos por estar y nos veremos pronto. Un saludo. Que el Señor les bendiga. Gracias. Dios, gracias.